licenciado José Luis Benavides, y en unos momentos más estará con nosotros también el licenciado Manuel Jiménez Guzmán. En primer término, tenemos la participación del licenciado José Luis Benavides con su tema el laicismo y medios masivos de comunicación. El licenciado Benavides es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac del Norte, tiene especialidad en telecomunicaciones por el ITAM, es comentarista y columnista de varios diarios, de varios medios de comunicación, es candidato a diputado federal por el Distrito Federal, por el 15º distrito, y tiene 500 artículos publicados a nivel nacional e internacional. Por favor, licenciado Benavides, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Saludo con gusto al diputado Jorge Ambriz, que nos recibe hoy en este Congreso de la Ciudad de México, también al licenciado Pedro Márquez Celaya, quien es presidente de Alianza por la República, a nuestro hermano Manuel Jiménez Guzmán, que no ha llegado, pero no tardó por llegar por aquí en su momento, también a mi hermano Fernando Vázquez y a la licenciada Karina Uceno, que nos hacen el honor de estar aquí en el presidium. Les agradezco a todos la invitación para estar aquí el día de hoy en el Congreso de la Ciudad de México para hablar de un tema que es muy importante, yo creo que en estos momentos de la Cuarta Transformación. Y es un tema que el laicismo, el título de nuestro evento, retos y perspectivas en México. Sin embargo, como lo escucharon, pues yo me dedico a los medios de comunicación desde hace ya muchos años. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema controversial para los llamados religiosos y natural para nosotros los liberales que aquí nos encontramos. Y esto es el Estado laico simplemente, amigos. Concepto que en México estaría consagrado en el artículo 130 constitucional, como todos ustedes deben saber, y donde palabras más, palabras menos, se establecen los límites de la separación del Estado con la Iglesia y demás derivaciones jurídicas que no tiene caso abundar porque seguramente todos ustedes las conocen. Sin embargo, amigos, déjenme que les haga una historia. Tenemos que revisar lo sucedido en Brasil en el año 2016 y donde el presidente electo en aquel año, Jair Bolsonaro, decidió abandonar las filas del catolicismo para bautizarse en el río Jordán de Israel bajo los ritos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, misma que opera 172 países y transmite programas distintos en múltiples frecuencias con su programa Pare de Sufrir. Seguramente ustedes lo habrán visto, y si no lo han visto completo, estoy seguro que cuando menos saben que se transmite en la madrugada por en algún canal por ahí de la televisión abierta, ¿no? Más aún, y para darles una idea de la campaña de Bolsonaro, esta campaña estuvo plagada de un inusitado dramatismo social y misticismo calculado, ya que sufrió un atentado con un cuchillo que lo mandó 23 días al hospital, pero a la par de su acercamiento con las iglesias evangélicas y ante su provocado y delicado estado de salud, pues resulta que estas agrupaciones aprovecharon el momento y se convirtieron de facto en voceras oficiosas de Bolsonaro, pidiendo a toda su filigresía que rezara en sus 7,000 templos allá en Brasil por este nuevo Mesías, como lo llamaron cuando lo bautizaron, tenemos que recordar, allá en Israel, incrementando con ello su popularidad y aceptación personal con claros fines electorales. No tenemos que hacernos tontos. Fue una estrategia totalmente calculada, un acuerdo político con una iglesia evangélica.
así de claro, no nos vayamos más allá, ¿no? Por otra parte, y como contraofensiva a los adversarios de Bolsonaro, los líderes principales de estas iglesias pentecostales modificaron sus sermones y mensajes religiosos para convertirlos en un híbrido político, religioso y hasta sectario, señalando a todos aquellos que no comulgaban con sus ideas como enemigos de los valores familiares y, obvio, de los valores cristianos que ellos profesan. Creo que la historia más o menos les suena conocida, ¿no, amigos? Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué les vine yo a contar la historia de Bolsonaro en México? ¿No? Tal vez. Pues resulta que, aunque ustedes no lo crean, ese pasaje político-religioso brasileño guarda muchas similitudes e inercias con el actual gobierno de la Cuarta Transformación, ya que por un lado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, venera con una visión casi religiosa a nuestro liberal por antonomasia, Benito Juárez García. Y por la otra, se estaría desmantelando poco a poco el Estado laico para convertirlo en un conveniente híbrido referencial al servicio del régimen actual. Es decir, están tomando al Estado laico como un parapeto histórico para poder proceder en el futuro a hacer las modificaciones constitucionales y de las leyes y la normatividad que hemos estado viviendo en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, llegando a mi tema, que es el de los medios masivos de comunicación, como ustedes saben, ellos tienen una función social entre muchas otras cosas. Sin embargo, hay épocas históricas donde ese péndulo ideológico se aleja más de las religiones y se acerca más a los ideales liberales, como los nuestros, y viceversa. Mismos que hoy, por cierto, son satanizados, nuestros principios liberales, diariamente son satanizados por el presidente de la República desde el púlpito presidencial, ¿eh? Creo que todos lo conocen y creo que todos pueden dar fe de ello, ¿no? También es un hecho, amigos, que hoy la radio y televisión viven una compleja e inédita relación con el poder presidencial, situación que ha provocado la salida de múltiples comunicadores por ser críticos al proyecto de nación propuesto por el presidente López Obrador, y generando como consecuencia que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aun y cuando forman parte de un organismo autónomo, pues sean cautos por ser generosos con ellos en las decisiones que toman para no enfurecer al presidente de la República y a su vez les reduzca más sus presupuestos anuales. ¿Qué es esto? Bueno, pues la ley de la zanahoria del garrote, desde él aquí enfrente en Palacio Nacional. Es muy sencillo, ¿no? Dicho lo anterior, y por estas razones, hoy vivimos un México con dos visiones que no caben sin la simulación del Estado mexicano. Allá enfrente, ¿eh? La secular, que se está aliando con el actual régimen para desde sus templos y próximamente frecuencias de radio y televisión hacer llegar el contenido de la famosa cartilla moral y otras más linduras evangélicas. Miren, no sé por ahí si tuvieron la oportunidad de ver por la mañana un tuit, una discusión que hubo entre la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, con la Arquidiócesis de México. Básicamente porque la Arquidiócesis decía palabras más, palabras menos, que bueno, que la cartilla moral estaba muy bien, pero que tenía 50 años. Entonces la señora se molestó y empezó a despepitar muy a su costumbre en Twitter. Por ahí lo pueden checar, si no, pues lo pueden buscar en mi Twitter, ahí pueden ver mi timeline, y ahí lo pueden revisar. Pero bueno, por otro lado, la visión liberal, que ha perdido espacios de participación pública. ¿Por qué, señores? Porque hoy carecemos de una agenda de trabajo moderna y eficiente. Carecemos de una presencia real de entre los medios de comunicación, tanto masivos como alternativos, señores. Y obviamente los liberales hoy, más allá del dogmatismo, carecemos de un objetivo común de país, ¿no? Que agrupe a los más de 300 ritos existentes en México y donde pudiéramos llegar a la conciencia de al menos 50,000 liberales en activo, para dejar por un momento de lado nuestras diferencias internas, por eso que nosotros llamamos regularidad masónica, ¿no? Pero bueno, en este contexto, y para que se den la idea de lo lejos que estamos los liberales en nuestra exposición y relación con los medios de comunicación, hoy les voy a platicar
sobre la asociación civil denominada La Visión de Dios, organización plenamente identificada con los intereses de los grupos evangélicos de México y Latinoamérica, mismos que cuentan entre todos con una feligresía mexicana de algo así como 5 millones, si no es que más, ¿no? Sin embargo, y aún y con estos antecedentes públicos y evidentes vínculos religiosos, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, inexplicablemente, decidió por unanimidad otorgarles una concesión única de las de tipo social, que digo, para los que no son expertos en telecomunicaciones, bueno, son aquellas que no persiguen fines de lucro, ¿no? Asignándoles la frecuencia 101.9 de Mérida, Yucatán, para transmitir sus contenidos, los cuales podemos anticipar y apostar que tendrán uno o varios con segmentos relacionados con el Dios que profesan, al que le rinden culto, y pudieran en el futuro cercano contar también con un canal de televisión local, para empezar, digo, vamos a ver. Así pues, es un hecho que tendremos que estar muy pendientes de quién o quiénes fondean económicamente a la Visión de Dios, ya que al ser una concesión sin fines de lucro, no podrá comercializar sus espacios, no podrá vender publicidad, pues, ¿no? Siendo entonces claro que alguien tendrá que pagarles los costos de operación que se generarán o ya se están generando desde el mismo momento que contrataron a los abogados que presentaron esa solicitud ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y además la cabildearon al interior del regulador para lograr esa victoria jurídica, porque créanme que las concesiones no caminan fácil, no caminan solas, la cual en ningún momento pasó por la contracción confesional que nos quieren hacer creer, sino más bien por el mundo de los vivos, de la cuarta transformación, y que nosotros los liberales ni siquiera nos anticipamos para contrarrestar sus efectos en nuestro país, ya que yo no escuché a ningún oriente de este país pronunciarse siquiera sobre ese tema, ¿no? Y podemos hablar desde Valle de México al que ustedes me digan, ¿no? Finalmente, me parece que más allá de rasgarnos las vestiduras por las diferencias entre liberales y conservadores, o entre chairos y fifís, lo importante es que los liberales nos pongamos de acuerdo para determinar nuestro peso específico y, más allá del simbolismo libre, aspirar al poder real. Porque parte de nuestro alejamiento de la sociedad es que nosotros los liberales hemos perdido el interés por servir a México, mis hermanos, ¿no? Y nos hemos convertido en esos iluminados que todo lo queremos resolver a la luz de las velas y sin darnos cuenta que el mundo ya cambió y nuestra visión liberal se ha convertido en dogmatismo puro, que no aterriza su utilidad en el día con día del siglo XXI, sino más bien se ha centrado en acumular grados, medallas, reconocimientos que no nos debieran definir, ya que, como dice nuestra liturgia, nada valen para nosotros las riquezas y títulos que seducen al mundo que habitamos. No queremos sino honor, virtud, talento y buena voluntad. Pero todo eso que queremos, mis hermanos, mis amigos, debemos buscarlo con una visión pragmática, renovada y de cara a los retos que vive el liberalismo del siglo XXI. Muchas gracias y es cuanto. Excelente participación.